Lucas capítulo 1. Ya vieron el tema, ya saben de qué vamos a hablar en esta mañana. A una semana del 24, del 25 de diciembre, donde en el mundo se celebra la Navidad o el nacimiento de Jesús, de una manera como a veces no espera Dios que se haga o que se celebre. Nosotros como creyentes, como cristianos, como conocedores de la Biblia y la palabra de Dios, tenemos que saber de qué manera, de qué forma, en qué sentido la Navidad es muy importante para nosotros. Definitivamente no se trata de regalos, no se trata de comida, de cena, no se trata de luces o de adornos o de árboles, no se trata de eso. El propósito de la Navidad y la Navidad, hermanos, tiene un significado muy, muy importante y muy trascendental en la historia humana. Es verdad que la Biblia no nos habla de celebrar la Navidad, nos habla de celebrar la resurrección de Cristo, que lo hacemos cada domingo. La Biblia nos habla de celebrar la cena del Señor cuando lo hagamos, cuando tomemos el pan o comamos o bebamos, ¿verdad? Que celebremos como Cristo se entregó, recordemos cómo Cristo se entregó su cuerpo y derramó su sangre. Pero es verdad que de la Navidad no nos habla nada de celebrar la Biblia. Pero el hecho de que lo hagamos o lo recordemos, hermanos, independientemente de si es una fiesta pagana, si tiene que ver con ídolos, con cosas en la antigüedad que los cristianos no deberíamos de celebrar, lo cual la próxima semana voy a hablar un poquito más de eso. Pero la razón del por qué lo hacemos, la razón del por qué celebramos, por qué recordamos el nacimiento de Jesús fue por lo que dije la semana pasada, que durante 400 años Dios no habló a ningún profeta, nadie tuvo ningún sueño, nadie tuvo ninguna revelación, ningún rey, ningún sacerdote, nadie durante 400 años, hermanos, desde Malaquías, el último profeta que habló, hasta el Evangelio de Mateo. Ese tiempo fue un tiempo de soledad, de silencio de parte de Dios. Cuando Dios, hermanos, desde el Génesis hasta Zacarías, antes de Malaquías, Dios había hablado de muchas maneras y de muchas formas. Y de pronto, Malaquías termina de hablar, en el capítulo 6 termina de hablar, y hay un espacio y un silencio donde la gloria de Dios, donde Dios mismo no habla absolutamente nada. El que Dios no hable, hermanos, es muy peligroso. El que Dios no hable es muy triste. El que Dios no tenga que decir nada es prácticamente estar en oscuridad, sin dirección. El que Dios no te hable, el que tú no escuches la voz de Dios es peligroso en tu vida, ¿sabías? Y de pronto, en el Evangelio de Mateo comenzamos a ver que la gloria de Dios desciende una vez más. En la encarnación de Dios mismo, Dios toma forma humana. Lo trascendental de la Navidad es que Dios se encarnó, hermanos. Eso es lo más importante en la Navidad, tomar en cuenta esto. Que Dios tomó forma humana. Eso es lo más trascendental y lo más importante, lo milagroso, el misterio que no podemos entender. No lo podemos comprender. Alrededor del nacimiento, alrededor de Belén, alrededor del pesebre, hay tantos personajes de los cuales pudiéramos hablar. Hay tanta gente alrededor, como por ejemplo los pastores, ¿verdad? Que estaban ahí apacentando las ovejas. De pronto aparece un ángel, hermanos, en la oscuridad de la noche, porque recuerden que no había luz eléctrica en aquel tiempo. Y en la oscuridad de la noche, de pronto un resplandor, hermanos, ellos se asustaron, ellos tuvieron miedo al ver algo que de pronto jamás habían mirado. O sea, no, a veces los pesebres que se ven o que se venden o que ponemos o que vemos por ahí, los pesebres, vemos a los pastores como si ya lo hubieran esperado, como si ya estuvieran preparados para recibir la gloria de Dios. Pero no fue así, no fue así, hermanos. Ellos se sorprendieron, se atemorizaron y el ángel les dijo: no tengan miedo, no tengan miedo. Entonces los pastores
Hay Herodes, por ejemplo. Herodes, cuando se entera que llegan los sabios del oriente, que eran hombres que astrólogos que estudiaban las estrellas, que miraban los tiempos y que venían de Persia, de Babilonia, de aquellos lugares donde Daniel, el profeta Daniel, habló mucho acerca del nacimiento de Jesús, y ellos escucharon tal vez y se pusieron a ver e investigar y sabían en qué tiempo, en qué momento aproximadamente iban a ser el Mesías, el Cristo prometido. Y ellos vienen para adorarle, dice la Biblia. Y cuando Herodes se entera, dice que se turbó y tuvo miedo. ¿Por qué? Porque hablaban de un rey que había llegado. Y él, como era el gobernador y él se creía un rey, él se creía Dios. Tenía miedo de que le quitaran su poder. Por eso miente y le dice: investiguen dónde es, porque yo también quiero ir y adorarle. Eran puras mentiras. La verdad es que quería matarlo. Y más adelante vemos, ¿verdad?, cómo él manda a hacer una matanza de los niños menores, ¿se acuerdan? De 2 años, los mandó matar a todos. Pero ahí ya no estaba Jesús. La vida de Jesús desde que nace, hermanos, fue protegida, es decir, en su humanidad, fue protegida por Dios y por una persona, la tercera persona de la Trinidad, de la cual vamos a hablar. Y estuve pensando cómo preparar este tema durante la semana y orando. Y yo me decía, les hablaré a los hermanos de los pastores, les hablaré de los magos, les hablaré de Herodes, les voy a hablar de Simeón o de Ana, que estaban esperando la venida del Señor también en el templo, piadosos, creyentes. Pero al leer las porciones donde se encuentra el nacimiento de Jesús, tanto de Mateo como Lucas, me di cuenta de algo muy importante. Que no se trata ni de los pastores, ni se trata de Herodes, ni se trata de los magos siquiera, ni se trata de Simón y de Ana. No se trata de ellos, sino se trata de Cristo. Se trata de Dios y se trata del Espíritu Santo. La Navidad me habla de Dios, de Cristo y del Espíritu Santo. De eso me habla la Navidad. Y la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, tuvo una obra muy importante, hermanos, sobresaliente en la vida, ministerio de nuestro Señor Jesús, y también en su nacimiento y alrededor de su nacimiento. Por eso el tema es el nacimiento de Cristo y el poderoso impacto de la obra de, perdonen porque está muy largo, ¿verdad?, pero no hubo otra manera de hacerlo para que podamos entenderlo. El nacimiento de Cristo y el poderoso impacto de la obra del Espíritu Santo alrededor del pesebre. Estamos en Lucas capítulo 1. Vamos al versículo clave, nuestro texto para estudiar, y el hermano Rogelio nos leyó del 26 al 35, Lucas 1, 26 al 35. Nuestro texto clave para estudiar, para compartir, para ver, para profundizar en él es este, verso 35. Dice así: respondiendo el ángel le dijo, ¿quién? El Espíritu Santo, ¿lo notan? El Espíritu Santo vendrá sobre ti, le dice a María, y el poder del Altísimo, en hebreo el Eión, esa palabra, ¿verdad?, que significa el soberano, el que sabe lo que hace desde la eternidad. Dice, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado, ¿qué? Santo ser, Hijo de Dios, el poder del Altísimo. El Espíritu Santo vendrá, hermanos. Este texto está lleno de doctrina, está lleno de una teología tan importante. Es un texto muy poderoso. Se menciona el Espíritu, se menciona la sombra del Altísimo. Hay un salmo por ahí que dice, que te cubriré con la sombra de mis alas, algo así. Realmente esa sombra nos habla de su poder. Bien, estudiemos el texto, hermanos. Vamos a orar. Bueno, no hemos orado y tenemos que orar para pedir la ayuda de Dios, para entender, para abrir nuestra mente, nuestro corazón y para obedecer su palabra. Señor Jesucristo, te damos a ti toda la honra y toda la gloria, Señor, por estar dispuesto, Señor, a humillarte de la forma que lo hiciste, desde el nacimiento hasta tu muerte, para salvarnos, Señor, del infierno, para salvar nuestras almas, nuestras voluntades, nuestras mentes, para llevarnos al cielo, a una vida eterna cerca de ti. Queremos reconocer, Señor, que viniste a esta tierra y tomaste forma humana. No deberías de haberlo hecho, pero por amor lo hiciste, por compasión, por misericordia.
Te pedimos que nos ayudes, que tu Espíritu Santo nos ayude a entender el texto que hoy vamos a estudiar. Que tú seas honrado, que tú seas glorificado y que nosotros, Señor, seamos edificados y aprendamos hoy de tu palabra lo importante que es la obra del Espíritu Santo alrededor del pesebre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Cuando un niño nace, una niña nace, hay un impacto alrededor, o sea, causa un impacto. Por cierto, oren por Luis, mi sobrino, ¿verdad? Y su esposa Noemí, que ahorita están en el hospital, que ya esperamos que hoy todo esté bien y dé a luz, o estén orando por ellos, por eso no están aquí. Pero cuando un niño nace, una niña nace, para quienes lo rodean causa un impacto. ¿Recuerdan cuando nacieron sus hijos? ¿Recuerda cuando nació su primer hijo? ¿Qué impacto, qué recuerdo tiene como mamá o con papá? ¿Qué le impactó? ¿Estuvo presente en el parto o no? Pero ¿qué le impactó al tenerlo en sus manos, los hombres, varones, cuando tuviste a tu hijo, a tu primer hijo, tu segundo hijo, tu hija o tu segunda hija? O sea, es algo muy impresionante, hermanos. Es algo que uno no puede explicar, ¿verdad? Para los padres es algo hermoso, para los abuelos, para los tíos, para los vecinos, y a todos causa un impacto. Causa un impacto en la casa también, porque hay que acomodar, hay que abrir otra recámara más, hay que pintar, hay que arreglar, hay que comprar. Y causa un impacto alrededor cuando un niño o una niña nacen. Para los médicos también causa un impacto también. Incluso cuando un hijo de un famoso o una hija de un famoso nace, que ahí está la prensa, ahí están los reporteros, ahí están las fotografías, ahí están los celulares, las redes sociales, ¿verdad? Y un sinfín de cosas. Cuando un hijo nace, ahí está la televisión y todo. En fin, alrededor de ese ser que ha nacido hay tantas personas que de alguna forma u otra son afectadas e impactadas. A través de la historia, niños y niñas que han nacido han impactado al mundo. Por ejemplo, en Canadá, el 28 de mayo de 1934, estas niñas se convirtieron en el primer grupo de quintillizas. En 1934, 5 niñas nacieron. No había pasado eso en la historia. En Canadá, el 28 de mayo de 1934. Y ellas sobrevivieron su infancia, su juventud, su adultez. Más adelante, por ejemplo, en 1974, el 11 de enero, nacieron los sextillizos. Sextillizos, ¿sí? El primer caso de sextillizos en sobrevivir hasta la edad adulta en Sudáfrica pasó esto. A una mujer llamada, una familia llamada, una mujer y el papá, Bobby y Kenny de Des Moines, en Iowa, el 19 de noviembre de 1997, les nacieron 7 niños. Hermanas, ¿se imaginan 7? Si con uno o con una, ¿verdad? No, ya póngame la inyección, ya quiero terminar. Las dilataciones y las contracciones y todo lo que conlleva eso, hermanas. ¿Se imaginan 7? Los 7 niños nacidos a Bobby y Kenny el 19 de noviembre de 1997 son el primer caso de septillizos en sobrevivir la infancia. Ninguno murió. Todos están vivos, todos están bien. Otro caso de una niña que nació, pero es una niña, pastor, momento. Otro caso muy notable fue el nacimiento de una niña, una sola niña, el 25 de julio de 1978. Louisa Brown nació en Inglaterra. Sin embargo, lo sobresaliente y lo notable a ella no fue su nacimiento, sino la forma de su concepción. Ella fue la primera bebé probeta en el mundo, concebida por medio de fertilización in vitro. La primera. Por otra parte, la Biblia nos habla de nacimientos milagrosos, como el nacimiento de Isaac, ¿se acuerdan? Su papá, Abraham, de 100 años, y su mamá de 90 años, y estéril, y nace Isaac. Impactante. También la Biblia dice que Dios abrió de manera milagrosa la matriz de una mujer, esposa de un hombre que se llamaba Manoa. No Manoé, Manoa. ¿Quién fue Manoa? ¿Quién fue el hijo de Manoa que nació de esta mujer que Dios abrió la matriz? ¿Quién? Sansón, el famoso Sansón, ¿verdad? Eso está en Jueces, no lo busquen, capítulo 13, versículo 2. Y ella dio luz a Sansón.
y otra mujer estéril que estaba en el templo, que se llamaba Ana, ¿se acuerdan? Que tuvo, o que de ahí nació el gran profeta Samuel, el gran profeta Samuel, que ella era estéril y rogaba a Dios, ¿verdad? Dame un hijo, y si me lo das, yo te lo doy. Qué bonito es eso. Cuando oras a Dios por un hijo y lo tienes, tú dices, Señor, haz de él lo que quieras, haz de ella lo que quieras, que sea un siervo tuyo, que sea una sierva tuya, que sea lo que sea, tú me lo das, yo te lo doy. Y ella fue lo que hizo. Pero el nacimiento más impactante y milagroso a través de la historia, hermanos, de todos los tiempos, es el nacimiento de Jesús. Definitivamente, por la encarnación, causó un impacto por una razón que me parece muy importante, y por eso su nacimiento es impactante y milagroso. ¿Por qué? ¿Porque hubo ángeles cantando? No. ¿Porque hubo pastores humildes ahí? No. ¿Porque hubo hombres que viajaron? A lo mejor, no sé, una docena o 20, no sé. La historia y la tradición dice que eran 3: Melchor, Gaspar y Baltasar. La Biblia no dice cuántos eran, hermanos. Probablemente eran bastantes, ¿sí? Viajaron 1800 kilómetros, hermanos, desde donde estaban hasta el lugar donde nació Jesús, es decir, o a la casa donde ya estaba Jesús. También es un error decir que ellos llegaron al establo donde estaba el niño naciendo, hermanos. Eso no es correcto, porque la Biblia dice que ellos entraron a la casa. Jesús ya tenía 1 año o año y medio, ¿sí? Después de esto vendría la matanza de los niños de 2 años menores. Entonces la Biblia dice que los magos, a veces los pesebres, los belenes y lo que se pone ahí a los magos, ¿verdad? Eso es un error, porque la Biblia dice que ellos entraron en la casa, no llegaron al establo. Pero ellos viajaron 1800 kilómetros para ver nacer a Cristo, o para ver mejor al niño Jesús. Y lo más impactante no es eso, sino la obra impactante, número 1 en sus notas, la obra impactante de poder divino del Espíritu Santo, hermanos. Y eso está en Lucas 1:35, al comienzo de nuestro texto. Por tanto, el Señor, en el versículo 35, estoy viendo las notas de la semana pasada. Su obra impactante de poder en la creación, versículo 35, número 1: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. El Espíritu Santo participó en la creación de este mundo, ¿sí o no? ¿Se acuerdan en Génesis 1? Ahí estaba el Espíritu, sobre la faz de las aguas, sobre la faz del abismo, y se movía el Espíritu Santo y participó en la creación. Cuando Dios creó al hombre y Dios creó a la mujer, dice la Biblia, hagamos. No dice Dios, voy a hacer. En singular, no. Dice, hagamos. ¿Quién más estaba ahí? Si no había existido antes nadie. ¿Quién más? Cristo y el Espíritu Santo. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ya había participado en la creación del mundo, en la creación del ser humano, cuando eso dice la Biblia en Génesis 1:26. También recordemos que el Espíritu Santo sería la fuente de poder en Cristo a lo largo de toda su vida, hermanos. El Espíritu Santo tuvo el poder creativo. Dice la Biblia, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo es un agente de creación, original de creación, y se volvería a convertir en un agente de creación en el vientre de una mujer llamada María. Estuvo presente en la creación del hombre, y ahora nuevamente está presente en el vientre de una matriz, o la matriz de una mujer llamada, una virgen, de una doncella llamada María. La participación del Espíritu Santo en el nacimiento de Jesús y alrededor de él, hermanos, es impactante. A ver, pastor, algunos textos bien rápido. Ahí mismo vamos a Mateo 1:18. Tenemos que ir a Mateo, tenemos que ir a Lucas, donde se nos habla del nacimiento de Jesús. Y quiero mostrarles, hermanos, cómo el Espíritu Santo tuvo una participación sorprendente, impactante en la vida de Jesús. Mateo 1:18. Vamos a ir rápido a estos textos. Mateo 1:18. Voy a ir leyendo, voy a ir pasando al siguiente, ¿ok? Mateo 1:18, Mateo 1:20 y después vamos a ir a Lucas. Mateo 1:18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José,
antes de que se juntasen, se halló que había concebido de él Espíritu Santo. Vean el 20. Y pensando él en esto, José, o sea, en dejarla, ¿verdad? En dejarla porque estaba embarazada y, o sea, no es mío ese niño, no sabía qué hacer. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, o de la descendencia de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es que engendrado del Espíritu Santo es. Vayan a Lucas 1:35, nuestro texto. Lucas 1:35. Dice: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo, otra vez, vendrá sobre ti. Vayan al versículo 41, Lucas 1:41. Lucas 1:41. Y aconteció en la visita, ¿verdad?, que hace María embarazada a Elizabeth, ¿verdad? Eran familiares, hermanos. Realmente Jesús fue familiar en sí de Juan el Bautista. Elizabeth fue la mamá. Zacarías fue el papá. Bueno, dice versículo 41. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth el saludo de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena de ¿quién? Estamos hablando de lo que el Espíritu Santo hizo alrededor, no tanto de las personas como alrededor del pesebre y los acontecimientos. Bien, versículo 67. 1:67 de Lucas, hablando del padre de Juan el Bautista, dice: y Zacarías su padre fue que lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, y dice una profecía ahí. Vayan al versículo 80. El último texto del capítulo 1 de Lucas dice: y el niño, o sea Jesús, crecía y se fortalecía ¿en qué? En espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Ahora vean el capítulo 2, Lucas 2, versículo 25. Lucas 2:25. Noten cuántas veces se menciona el Espíritu Santo aquí, hermanos. Del 25 al 32. Dice Lucas 2:25: y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte, que no moriría antes que viese al ungido del Señor, a Jesús. Y movido otra vez por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo, ¿qué pasó? Para hacer por él conforme al rito de la ley, él, fíjese, él le tomó en sus brazos, Dios en los brazos de Simeón, y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. O sea, ya estoy listo para morir. La profecía se ha cumplido, lo tengo en mis brazos, porque han visto mis ojos que tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Hermanos, en el nacimiento, alrededor del nacimiento de Jesús, la obra del Espíritu fue impactante. Lo vemos tanto en Jesús, en María y en José, y en otros alrededor. Número 2, en segundo lugar, veamos la obra impactante de poder en la vida y ministerio de Cristo. Versículo 35 de Lucas 1. Regresemos. Lucas 1:35. Ya hemos visto cómo el Espíritu Santo obró en el nacimiento de Jesús y todo a su alrededor, su poderosa obra y manifestación. Dice versículo 35: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y luego dice: y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá. Hasta ahí. En sus notas dice, número 2, la obra impactante de poder en la vida y ministerio de Cristo, por lo cual también el santo ser que nacerá, hermanos. El nacimiento de Jesús fue diferente a cualquier otro tipo de nacimiento de cualquier niño a través de la historia. Es muy diferente a cualquier otro nacimiento. El mismo Juan el Bautista, que era familiar de Cristo,
6 meses mayor, de hecho, aproximadamente 6 meses mayor que Cristo, él mismo preparó el camino de Cristo antes de que llegara. ¿Se acuerdan? Juan el Bautista dijo que Cristo tendría el poder para bautizar en Espíritu Santo también. Dice la Biblia en Mateo 3:11. El santo ser que nacerá. Ahora, eso marca la diferencia, porque el texto podría decir, por lo cual también el que nacerá será llamado hijo de Dios. Pero la frase santo ser, hermanos, es una frase muy importante. Y una frase que marca la diferencia, a diferencia de todos los niños que han nacido en este mundo. El santo ser que nacerá, ¿verdad? Vamos a 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21. Estamos hablando acerca de la diferencia entre Cristo y los demás niños que han nacido en este mundo, cuando dice, por lo cual también el santo ser que nacerá. 2 Corintios 5:21. Perdón, hermanos, Hebreos, me equivoqué, perdón, una disculpa. Hebreos 7:26. Hebreos 7:26. Porque ese texto de Corintios se refiere a otro tema, a otro asunto, que tal vez lo relacioné al momento de estudiarlo, pero más claramente Hebreos 7:26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, está hablando de Cristo. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Este es Cristo, en su ministerio, Cristo. Ahora vayan a Primera de Pedro 1:19, Primera de Pedro 1:19 y Primera de Pedro 2:22. Primero, Primera de Pedro 1:19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Capítulo 2, versículo 22. 2:22, Primera de Pedro. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Jesucristo fue bautizado por Juan, ¿se acuerdan? Y cuando Jesús es bautizado por Juan en el río Jordán, hay unas palabras que se escuchan que son de parte de Dios, que dicen: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Complacencia. Cuando él fue bautizado, los cielos fueron abiertos, descendió el Espíritu Santo como paloma en Mateo 3:16. La Biblia dice así: entonces Jesús, después de su nacimiento, al comenzar su ministerio, dice la Biblia que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Estamos hablando de la obra impactante de poder en la vida y ministerio de Cristo, no solamente en su nacimiento, sino después de su nacimiento. Fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, hermanos. Ahora, en Lucas también se narra esa tentación. Y en Lucas capítulo 4, versículo 1, dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. El diablo buscaba desde el nacimiento de Jesús destruir el plan de Dios, ¿se acuerdan? Con la matanza de los niños, con la persecución y todo lo que pasó. El diablo significa calumniador o acusador. Es llamado Satanás y adversario, no solamente adversario de Cristo, sino adversario de los creyentes, de los cristianos. Y originalmente fue un ángel santo, lucero, según Isaías 14:12, perfecto en todos sus caminos desde el día que fue creado hasta que se halló en él maldad, dice Ezequiel 28:15. Él se volvió arrogante en su altivez, intentó poner su trono en lo alto junto a las estrellas
de Dios y ser igual a Dios. ¿Qué le dijo a Eva y a Adán? Seréis igual que Dios. Por tanto quiso hacerse semejante al Altísimo, según Ezequiel 28, 11 al 15. La Biblia lo llama de muchas maneras. Y hablo del diablo porque tuvo que ver, hermanos, ahí en que el plan de Dios no se llevara a cabo, pero el Espíritu Santo lo impidió. El mentiroso y homicida, Juan 8:44, el dragón, Apocalipsis 12, la serpiente antigua, Génesis 3:1, Apocalipsis 12, el acusador de nuestros hermanos, Apocalipsis 12, el maligno, el Dios de este mundo, el que ciega las mentes, el príncipe de la potestad del aire, el rey león rugiente y el tentador. Entonces Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo, ¿sí? Y es con ese último nombre que Satanás, el tentador, el diablo, se presenta delante de Cristo para tentarle. Pastor, como que ya se desvió el tema, ¿no? Como que ya está hablando de otra cosa. ¿Que no se desvió el tema ya? No, hermanos. No, permítame. El tentador, el diablo, tuvo éxito al seducir y tentar a Adán y Eva a través de ellos en el principio de la humanidad. Y aquí desde su nacimiento de Jesús, ¿sí? Desde su concepción, el diablo estaba obrando y trabajando. ¿Recuerdan que José dudaba en dejar a María, sí o no recuerdan? Ahora, antes, cuando lo estaba haciendo, cuando estaba pensando, cuando tenía miedo, cuando dudaba, cuando pensaba, pues como si no hemos tenido relaciones, ¿cómo es que ya estás embarazada? ¿Qué pasó? ¿Me estás engañando? O sea, acabas de fornicar, ¿qué está pasando? Y él dudaba y él tenía miedo. Después viene el ángel y le explica y le dice lo que va a pasar. Pero antes de eso, como todo ser humano, él tenía dudas, tenía temores. Y seguramente el diablo estaba trabajando en eso desde su nacimiento. José dudaba en dejar a María. José era un hombre imperfecto, con la misma naturaleza pecaminosa que tenemos nosotros cada uno. La Biblia dice así, escuchen. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen se halló que había concebido el Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y luego noten la frase, y pensando en esto, ¿en qué pensaba? ¿En qué pensaba? O sea, ¿por qué está pasando esto? ¿Es verdad que está pasando esto? Y pensando en esto, y lo dice, y apareció el ángel y le dice, José, hijo de David, no temas. O sea, tenía miedo, hermanos. Tenía miedo. Y lo dice, recibir a María, tu mujer. El diablo estaba deseando que José dejara a María. ¿Qué hubiera pasado si Jesús no hubiera nacido? ¿Qué hubiera pasado si José deja a María, hermanos? ¿Qué hubiera pasado? María hubiera muerto, la hubieran lastimado, castigado, llevado a juicio. Porque en aquel tiempo recuerden que las mujeres pues eran muy lastimadas, eran abandonadas, eran desechadas, y más cuando cometían fornicación o adulterio, hermanos, eran apedreadas. ¿Se acuerdan de aquella mujer que sorprendieron en adulterio? ¿Qué le hubiera pasado a María? ¿Qué hubiera pasado con el niño? María hubiera muerto, lo hubieran lastimado, castigado, y por ende Jesús no habría nacido. Hay un libro que se llama ¿Y qué si Jesús no hubiera nacido? Un libro que les recomiendo que lean, lo descargué electrónico, está muy bueno. ¿Y qué si Jesús no hubiera nacido? El autor es James Kennedy. El diablo tuvo éxito con el primer Adán. El diablo tuvo éxito con el primer Adán. Y el diablo trató de destruir al segundo Adán. Cristo en la Biblia es llamado el segundo Adán. Con el primer Adán tuvo éxito, los engañó y de ahí el pecado vino. Y quiso hacer lo mismo con el segundo Adán, Cristo, llamado así. La Biblia dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, Cristo, espíritu vivificante. 1 Corintios 15:45. La Biblia dice en 1 Corintios 15:22, escuchen, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Satanás trató de destruir a Cristo. ¿Recuerdan a Herodes y la matanza de los niños menores de 2 años? Seguramente el diablo estaba detrás de esto, de la mente, de la conciencia, del corazón, controlándolo de Herodes para que tomara esta decisión. Detrás de eso. Bueno, Pastor Lorenzo, ¿y esto qué tiene que ver con nosotros? ¿En qué se relaciona con nosotros?
El Espíritu Santo siempre estuvo presente y activo desde la concepción hasta todo el ministerio y vida de nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí vamos al tercer punto que tiene la respuesta de lo que acabo de preguntar. Número 3, en tercer lugar. Vemos su obra impactante de poder en los creyentes piadosos. Y tenemos varios ejemplos aquí, hermanos. Será llamado hijo de Dios, dice Lucas 1:45. Regresemos a nuestro texto para ir rumbo al final ya. Lucas 1:35. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros, pastor? Bueno, su obra impactante de poder en los creyentes piadosos alrededor del pesebre. Lucas 1:35. La frase será llamado hijo de Dios. Al final del texto, hermanos. Todos en Lucas 1:35, por favor, todos ahí. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá, o sea, diferente a cualquiera que ha nacido por su santidad, ¿verdad? Y por el Espíritu Santo sobre él, será llamado hijo de Dios. En la Escritura, Cristo, por ejemplo, hay varios pasajes en la Escritura donde Cristo se dice a sí mismo llamar el Hijo de Dios. No vamos a ver los textos por el tiempo, pero Lucas 22:70, Lucas 10:21-22 nos hablan de que Cristo se hizo llamar el Hijo de Dios. Dios el Padre lo llamó su Hijo también en Lucas 3:22 y Lucas 9:35. Bueno, estamos en Lucas cerca ahí. 3:22, vean. 3:22. En el bautismo, cuando desciende y descendiendo el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, noten el Espíritu obrando de una manera poderosa ahí, y descendió el Espíritu sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Vayan al capítulo 9, con ánimo, hermano, rápido. Capítulo 9, versículo 35. Lucas 9:35. Lucas 9:35. Y vino una voz, desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Cristo habló de él como Hijo de Dios. El Padre habló del Hijo de Cristo como su Hijo. Satanás en la tentación también habla a Cristo como el Hijo de Dios. Cuando aquel endemoniado gadareno, ¿se acuerdan? El endemoniado que traía más de 12,000 demonios dentro y que andaba en las tumbas gritando, dando voces. No sé entre cuántos le pusieron cadenas en los pies y en las manos, y se veía que las rompía. Tenía un poder increíble, hermanos. Increíble. Muchos demonios estaban sobre él. Y cuando Jesús viene a su encuentro, el demonio que estaba ahí dentro de él, los demonios, dicen: Jesús, has venido, Jesús, Hijo de Dios, ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Legión se llamaba aquel grupo de demonios, o aquel demonio. En Lucas 4:3-9. Los demonios también. El apóstol Pablo en Hechos capítulo 9 lo llamó el Hijo de Dios. ¿Y nosotros qué tenemos que ver con eso, pastor? Bueno, quiero que vean los siguientes textos. Juan 1:12. Juan 1:12. Tenemos el privilegio, hermanos, de participar de este nombre por solo la gracia de Dios, por su perdón y misericordia. Juan 1:12, ¿están ahí? Dice así la Biblia, la palabra de Dios: mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad, significa poder, de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Hijos de Dios. Tenemos el privilegio y bendición de participar de este nombre también. Ser llamados hijos de Dios. No igual al Hijo de Dios, claro está, por supuesto. Pero tenemos la participación, o sea, el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Vamos a segunda de Juan 1:4. Segunda de Juan 1:4.
Mejor dicho, segunda de Juan, verso 4. Dice: mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Primera de Juan 3. Primera de Juan 3. Denle una vuelta a dos a sus hojas, a su Biblia ahí, y vayan al capítulo 3. Primera de Juan 3, 1 y 2. Primera de Juan 3, 1 y 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados, ¿qué? Hijos de Dios, hermanos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos, ¿qué? Hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Primera Tesalonicenses 5. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5. Versículo 5. Primera Tesalonicenses 5, 5. Quiero que lean conmigo este texto. Lean conmigo este texto y yo seguiré leyendo los siguientes dos o tres. ¿Ok? Si ya están todos listos, a una sola voz, así como cuando cantan, que se oye muy bonito cuando cantan solos, ¿verdad? Se oye muy bonito. Bueno, vamos a ver. Con muy fuerte, hermano, vamos a leer. Primera Tesalonicenses 5, 5. Listos a la cuenta de tres. 1, 2, 3. Dice: ok, hasta ahí. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses, por favor, 2:15. Filipenses 2:15. ¿Listos? Dice Filipenses 2:15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y un día seremos semejantes a Él cuando estemos en su gloria y en su presencia. Ese mismo poder divino, termino con esto, atención, termino con esto. Ese mismo poder divino, la tercera persona de la Trinidad, estuvo activa en el nacimiento de Cristo Jesús, pero también estuvo activa o activo en nuestro nacimiento espiritual, hermanos. Estuvo activo en la encarnación de Cristo, pero en nuestro nacimiento espiritual el Espíritu Santo también estuvo activo. Si recuerdan, hay un ejemplo muy claro de esto en Juan 3. Nicodemo, ¿se acuerdan de Nicodemo? Que viene de noche a hablar con el Señor Jesucristo. Y le dice: de cierto te digo, le dice Jesús, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El Espíritu Santo, obrando en el nacimiento de Jesús, alrededor de toda persona que estuvo en el pesebre, de alguna forma u otra. Bueno, pastor, las personas alrededor del pesebre, ¿y Herodes qué? Si Herodes tenía una mentalidad equivocada, una mentalidad errónea, una mentalidad que quería matar a Jesús. Pero hermanos, aún en Herodes, yo pienso que de alguna forma u otra, él tuvo la oportunidad de adorar a Jesús. La obra del Espíritu Santo se encuentra
todo aquel, ¿verdad?, que está en contra de Jesús, para venir y traerlo a los pies de Jesús. Y sin duda él tuvo la oportunidad y no lo hizo. Entonces, el Espíritu Santo, hermanos, obró de una forma impactante y poderosa y sigue obrando, hermanos. Es la persona de la Trinidad más olvidada, más mal entendida, menos adorada en nuestros tiempos. Se adora a Dios, se adora a Cristo, pero muy poco se enseña y se habla del Espíritu Santo. Y en iglesias donde se habla solamente del Espíritu Santo, se ofende al Espíritu Santo. De la manera en los servicios, de la manera de dar honra y gloria, en las manifestaciones que se hacen dentro de los cultos y los servicios durante la adoración supuesta, donde se da libertad al Espíritu y dicen el Espíritu puede hacer de ti lo que tú quieras. Tú puedes echarte una maroma, tú puedes brincar y saltar dentro del servicio. Haz lo que el Espíritu te indique que haga y lo que sientas, eso haz. Error. Es la persona más olvidada, la persona más entendida en su obra y ministerio. Por eso, hermanos, quise traer este tema a ustedes. La obra impactante del Espíritu Santo alrededor del nacimiento de Jesús. Vamos a orar, por favor, pónganse de pie y vamos a dar gracias al Señor por su Espíritu Santo, por su obra poderosa en la encarnación de Cristo, de Dios, y por cómo sigue obrando en nosotros. Pónganse de pie todos, por favor, y vamos a orar y dar gracias y pedir que su Espíritu Santo siga orando en nosotros y dejar que Él tome dominio propio, control de nuestras vidas para adorar a Cristo, para servirle, para mostrar el fruto de su Espíritu. Padre Santo, Padre bendito, queremos, Señor, en esta hora darte las gracias por habernos permitido estudiar tu palabra, compartir tu palabra. Danos entendimiento, danos la sabiduría, danos el amor por el Espíritu Santo, como el amor que te tenemos a ti y el amor que le tenemos a Cristo. Danos la misma reverencia para el Espíritu. Danos el mismo deseo de obedecer, como obedecemos al Padre, obedecemos a Cristo, obedecer al Espíritu Santo. Vemos la obra tan impactante, Señor. Podríamos haber aprendido de los pastores, de María, de José, de los ángeles, pero nos hemos enfocado en entender la obra del Espíritu tan impactante y tan poderosa, no solamente en el nacimiento, sino hasta la muerte de Jesús y aún después de la muerte de Jesús, cuando la iglesia nace, en Hechos capítulo 2, cómo el Espíritu Santo llenó aquella casa de poder y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y a través, Señor, del Nuevo Testamento vemos cómo el Espíritu Santo hasta nuestros días tenemos el privilegio de tenerlo, el Consolador. Tú un día te fuiste, Señor, de esta tierra, ascendiste a los cielos y estás sentado a la diestra del trono de Dios, intercediendo por los creyentes, por tus hijos. Y está el Espíritu Santo ahora en nosotros y con nosotros para ayudarnos, para bendecirnos, para fortalecernos. Gracias te damos, nuestro Dios, por tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Pedimos también que si habrá alguna persona aquí que aún no ha entendido, no ha obedecido, no se ha arrepentido de sus pecados, el Espíritu Santo puede dar vida a esa alma, puede venir a esa persona, a esa mujer, a ese niño, a ese joven, a ese hombre que estén sin Cristo y darle vida nueva. Y después de eso, irlo santificando, apartando más para Dios. Gracias te damos. Y que si habrá alguien aquí, oramos